Bueno, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Bautista Prado. El día de hoy, a pedido de algunos compañeros míos, vamos a estar hablando acerca de un poco de filosofía, ¿sí? Introducción a la filosofía. Este, Platón, Aristóteles, Descartes, comienzos de la filosofía, orígenes, problemáticas. A lo largo de 7 partes que voy a hacer este video, porque dudo mucho que vean un video de 60 minutos, 70 minutos. Así que prefiero hacer varios videos cortos, relativamente cortos, eh, explicándole más o menos resumidas las cosas y que ustedes no se maten haciendo resúmenes. Así que, como ya les dije, esta sección va a estar dividida en 7 partes. Primero nos vamos a abocar a todo lo que es la filosofía en sí, el origen, el significado. Y después más adelante vamos a estar citando un poco más a lo que es Platón, Descartes, Aristóteles, la duda metódica y todas esas cosas que, si bien no nos interesan, tenemos que saberlas. Así que, bien, primero que nada, empecemos con una aproximación al concepto filosófico. Muy bien. Comenzamos aproximándonos un poco a lo que es el concepto de la filosofía en sí, preguntándonos qué es la filosofía, ¿sí? Pero antes que nada, para esto podríamos citar algunos textos del filósofo Ferreter Mora que nos explica bien qué es la filosofía, pero no vamos a hacer eso porque sinceramente es mucho. Pero les voy a explicar lo que dice Ferreter Mora en muy pocas palabras. Básicamente nos dice: la filosofía presenta problemáticas. ¿Qué problemáticas presenta la filosofía? Problemáticas del origen, significado, del término y de la división de las ramas filosóficas. ¿Por qué digo esto? Porque si bien en un principio la filosofía fue un único pensamiento, a lo largo de la historia se fueron como integrando muchos pensamientos hasta que la filosofía dijo: pará, no puedo abarcar tanto, mejor que un grupo de personas se dediquen a esto y otro grupo se dediquen a aquello. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Primero que nada, vamos con las problemáticas y vamos a explicar problemática a problemática, y después sí pasemos a lo que vendría a ser el comienzo de la filosofía. Vamos primero con la problemática del término. A ver, se dice que el significado etimológico de la filosofía es amor por la sabiduría. Recuerden eso, amor por la sabiduría. ¿Y por qué digo esto? Porque varias personas dicen: no, la filosofía es el amor por el saber. Está mal, pero no tan mal. ¿Por qué? Porque si bien la filosofía es el amor por el saber también, lo que difiere acá es que los inventores del vocablo filosófico, que fueron los griegos, nos dicen que la sabiduría, sí, y el saber son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Los griegos dicen: sí, está bien, el saber es conocimiento, pero solo es conocimiento teórico. En cambio, la sabiduría es conocimiento teórico y conocimiento práctico a la vez. Por lo tanto, la filosofía no puede ser solo conocimiento teórico, tiene que ser conocimiento práctico y teórico. Por lo tanto, la filosofía es el amor por la sabiduría. Ahora bien, entonces, sabiendo esto, ¿no? Nos preguntamos: ¿qué es un filósofo entonces? Digamos que un filósofo es aquella persona que hace de la reflexión una actividad primaria en su vida. Es decir, que reflexiona todo el tiempo. Se va a bañar, reflexiona. Se va a dormir y reflexiona. Eso es un filósofo, según lo que yo entiendo, ¿no? Ahora bien, ¿acerca de qué reflexiona? Acerca de sí mismo, acerca del todo en general, ¿sí? Después, bueno, esto también lo vamos a ver, que la filosofía cuestiona todo el tiempo, pero más adelante. Este hecho de reflexionar de sí mismo, ¿sí? Ponerse, por así decirlo, ¿no? Por decirlo mal y pronto, frente a un espejo en un acto de flexión, le permite al filósofo cuestionarse sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propios razonamientos y todo lo que ustedes quieran. Ahora bien, con esta reflexión que hace la persona de sí misma, deviene un acto de cuestionamiento, ¿sí? Porque siempre que haya reflexión va a haber cuestionamiento, y siempre que haya cuestionamiento va a haber reflexión.
¿Sí? Yo no me puedo cuestionar qué es la vida sin reflexionar acerca de qué es la vida, y viceversa. Eso en cuanto a la problemática del término. O sea, capaz me fui un poco por las ramas, pero no importa. La problemática del término nos dice eso: diferir entre saber y sabiduría, y preguntarnos acerca de qué es un filósofo realmente. Ahora bien, vamos con la problemática del origen. A ver, con respecto al origen de la filosofía, ¿qué podemos decir? Cuando pensamos filosofía, cuando nos dicen filosofía, ¿qué pensamos? Grecia. Siempre. No vayan a decir Roma porque estamos en el horno. Grecia. ¿Pero por qué? Porque la filosofía siempre estuvo mezclada con todo lo que fue mitología griega, los dioses, cosmogonías. La cosmogonía de Hesiodo, ¿no? Que nos explica básicamente el origen de los dioses. Cosas que no nos importan, sinceramente. Eso no nos interesa a nosotros. A nosotros lo que nos tiene que importar con respecto al origen de la filosofía no es ese origen... Ah, bueno, eso también vamos a hablar más adelante. El origen se divide en dos partes. Un origen, por así decirlo, en un marco histórico, y un origen filosófico. Pero no se preocupen, que también viene más adelante. Con respecto al origen, lo que a nosotros nos tiene que importar es una pregunta que dice: ¿la filosofía griega siempre fue proveniente de Grecia? Es decir, ¿siempre fue griega la filosofía? Yo sinceramente estoy entre un sí y un no. ¿Por qué? Porque acá hay como una discusión entre varios autores que nos dicen: sí, mirá, la filosofía, las condiciones históricas, climáticas, eran peculiarmente para Grecia. Es decir, todo ese marco histórico, temporal, lo que ustedes quieran, era, ¿cómo decirlo?, específico para Grecia. Sí, entonces hay un montón de autores que defienden el hecho de que la filosofía siempre fue proveniente de Grecia. Ahora, ¿dónde está el problema? Que hay otro montón de autores que nos dicen que no es así. Porque si vos te pones a pensar, dicen estos otros autores, en el pensamiento filosófico griego hay ciertas influencias que son orientales. ¿Sí? Entonces, si hay influencias orientales en el pensamiento griego, la filosofía no puede ser griega. ¿Sí? Tiene que haber un antecedente, o como mucho otra forma de pensar, dicen, ¿no? Y bueno, y estos mismos autores dicen: tanto en China como en la India se encontraron estos, por así decirlo, antecedentes con respecto a las formas de pensar. Y también en las islas precolombinas. Entonces, con respecto al origen de la filosofía, hay como medio una discusión. Por eso mismo digo, con respecto a lo histórico, siempre va a haber problemas. Después vamos a ver que hay un origen, por así decirlo, filosófico en sí, que es lo que lleva al hombre a filosofar, pero eso más o menos lo vamos a ver en la segunda parte, si no me equivoco. Pero eso con respecto al origen de la filosofía. Vamos con el significado. A ver, la problemática de la significación. Primero que nada, no confundamos significación o significado con término. ¿Sí? Nosotros dijimos que el término de la filosofía era que la filosofía era el amor por la sabiduría. Ahora, cuando vos te preguntan qué significa la filosofía, no vayas a responder que la filosofía es el amor por la sabiduría, porque te están preguntando otra cosa. Es como que la pregunta está un poco más implícita y tenés que rebuscártela un poco. Pero entonces, ¿qué es el significado de la filosofía? Muy resumidamente, y dicho a boca de jarro, es decir, dicho con mis propias palabras, el significado de la filosofía es lo que significa la filosofía para mí. No en general, una ley universal. Para mí. Porque, por ejemplo, para Platón y para Aristóteles, tanto para los dos, la filosofía nacía de la extrañeza y de la admiración de las cosas. Ahí está perfecto. Pero tanto para Platón como para Aristóteles, la filosofía tenía un significado diferente. ¿Por qué? Mientras que Aristóteles decía:
yo voy a investigar. Para mí la filosofía investiga acerca de la causa y del principio de las cosas, algo un poco más metafísico. Platón decía, no, para mí la filosofía significa otra cosa. Para mí la filosofía lo que hace es extrañarse de las cosas hasta saber qué son realmente. Es decir, yo me voy a extrañar de esta botella, hasta saber si en realidad es una botella. Entonces vemos como el significado de la filosofía varía. No hay un solo significado. Así como no hay una sola definición de filosofía. Por lo tanto decimos que la filosofía conoce por conocer. Sí. Es la ciencia más elevada y la más inútil a la vez. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible? Porque, a ver, la filosofía, como dije anteriormente, hace estudios metafísicos a veces. Es decir, se plantea el principio y la causa de todo. Es decir, ¿existe un Dios? Por ejemplo, preguntas que se hace la metafísica, ¿no? ¿Existe un Dios? ¿Existe un Dios creador? ¿Qué otra ciencia hace eso? La química no hace eso. La biología tampoco se pregunta si existe un Dios. Darwin no se levanta de la cama preguntándose si existe un Dios. La filosofía solamente puede hacer eso. Entonces es la ciencia más elevada. Ahora, ¿por qué es la más inútil? Porque no sabe si existe un Dios o no. Nunca te va a responder si existe un Dios o no. O capaz que te responde, pero vos nunca vas a saber si existe un Dios. Es decir, digamos que la filosofía se encarga, entre comillas, o trata de responder a lo imposible, pero siempre se queda en eso, en tratar. Por eso nunca se llega a nada. Y bueno, y mucha gente dice, bueno, sí, pero la filosofía siempre es puro chamullo. Y sí, es puro chamullo. Es por eso que es la ciencia más elevada y la ciencia más inútil al mismo tiempo. Por último, vamos, antes de ir de verdad con el comienzo de la filosofía, nos queda la problemática de división de disciplinas. Todo esto acerca de cómo la filosofía pasó de ser un único pensamiento a un montón de pensamientos, lo vamos a ver ya. Bueno, a ver, ya para ir culminando casi, dijimos que nos queda la problemática... pasó el camión de la cerveza. Nos queda la problemática de la división de las disciplinas. Con el pasar del tiempo, las preguntas que se fue haciendo a la filosofía fueron tan específicas que fue necesario agruparlas en secciones, ¿sí? Entonces, a esto yo decía que se agruparon tantas preguntas que la filosofía dijo, pará, no podemos hacer una sola sección y que agrupen todas estas preguntas. Entonces, de ahí surgen las ramas filosóficas, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo me preguntase qué es el ser humano y después yo me pregunte, no sé, qué es el conocimiento, ¿sí? Porque mientras que la pregunta de qué es el conocimiento pertenece a la rama de la nociología, la pregunta del ser humano pertenece a la antropología filosófica, ¿sí? Entonces, de esa manera se fue desarrollando las distintas ramas filosóficas. Ahora, ¿qué ramas filosóficas existen? Ya las veremos. Bueno, como primera rama tenemos la ética, ¿sí? Ética viene del griego ethos, que significa hábito, y básicamente lo que se pregunta es acerca del hábito humano, es decir, preguntas relacionadas a la moral. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Hice bien esto? ¿Hice mal aquello? Todas esas preguntas son preguntas que estudia la rama de la filosofía denominada ética. Después también tenemos la antropología filosófica, que estudia o se pregunta acerca de lo humano, pero desde la esencia del humano, no desde lo sociológico ni de lo psicológico. Es decir, ¿qué es aquello que me hace ser un ser humano? Bueno, también podemos mencionar algo acerca de la etimología de la antropología filosófica, diciendo que atropo viene del ser humano y logía viene del griego logos, ¿no? Que sabemos que significa discurso, saber sobre algo. También tenemos, si no me equivoco, la rama de la nociología, que lo que estudia es el conocimiento, como ya dijimos. Bueno, nociología viene del griego nocio, que significa conocimiento, si estoy en lo correcto. Y bueno, y logía sabemos que viene del griego logos, que esto también lo vamos a ver más adelante. Todo lo vamos a ver más adelante. Bueno, en la nociología lo que se hace son preguntas relacionadas al conocimiento. Es decir, ¿cómo obtengo yo mi conocimiento? ¿De qué manera
no sé, hago de mi conocimiento algo más grande. Todas esas preguntas están relacionadas a la nociología. Tenemos la metafísica también, que la metafísica se hace preguntas acerca de cosas más allá del humano. Por ejemplo, esas preguntas, ¿no?, que hice hace un rato, que eran: ¿existe un Dios? ¿Existe un Dios todopoderoso? ¿Qué fue lo que creó el universo? Y todas esas preguntas que van más allá del entendimiento del ser humano son preguntas que estudia la rama de la filosofía llamada metafísica. Tenemos la estética también, que la estética, bueno, se hace preguntas relacionadas a la naturaleza del valor de la belleza. ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo lindo? Todas esas preguntas van de la mano con la rama de la filosofía denominada estética. Y por último nos queda la rama más importante, a mi parecer, porque es como que le da pie a todas las ramas anteriores, que es la lógica, ¿sí? Si no existiese la lógica, todas esas ramas filosóficas, la estética, metafísica, nociología, antropología filosófica, no tendrían sentido. Porque si yo no tengo lógica en lo que pregunto, no vale nada mi pregunta, ¿sí? Entonces, es más, la lógica es la rama más importante por eso mismo. Porque si yo no tengo lógica en lo que digo, en lo que pienso, en lo que hablo, en lo que sea que haga, todo lo que vaya a hacer, bueno, y de ahí viene lo ilógico, ¿no? Entonces, esta última rama de la filosofía, la lógica, a mi parecer, es la más importante, ya que le da pie y es como que le da sostén a todas las demás ramas que están anterior a esta. Bueno, teniendo en cuenta esto, ya creo que es todo por este video. Tienen bastante que carburar. Si bien ni siquiera terminé con la parte 1, ahora que me doy cuenta me quedó bastante. Voy a tratar de terminar la parte 1 en la parte 2. Es decir, en la parte 2 voy a englobar lo poco que me queda de la parte 1, arrancar con la parte 2, que es cortito también, y ver si podemos arrancar un poquito con la parte 3. Pero no me quiero confiar porque yo pensé que me iba a alcanzar el tiempo y se ve que no. Y no quiero hacer videos más largos de 15, 20 minutos porque ni siquiera sé si me los puedo dejar subir a YouTube. Y sé que no los van a ver aparte. Pero bueno, espero que les sirva lo poco que vimos hoy. Y bueno, voy a tratar de seguir haciendo estos videos así, al menos como para terminar con filosofía. Y que sean de su ayuda. Así que si no entendieron algo, me lo dejan en la caja de comentarios. Si no, me mandan un mensaje, ya me conocen. Bueno, igual estos videos van abocados para mis compañeros del colegio, ¿no? Y si no me conocen, bueno, me escriben por los comentarios. Nada, espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en una próxima sección de hablando de filosofía un poco y de cosas raras. Nos vemos.